Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video espectacular porque te vamos a mostrar dos lugares que no debes dejar de visitar. Y aunque se ve un desierto a mis espaldas, estamos en una isla de acá de North Carolina. Así que si quieres conocer todo esto que te vamos a mostrar en este video, debes quedarte hasta el final de él. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñanos. ¿Están listos para sumergirse en la grandeza de la naturaleza y los logros humanos? Prepárense para un viaje alucinante a través del tiempo y el espacio. Después de horas de carretera desafiando puentes majestuosos y maravillándonos con la serena belleza de Carolina del Norte, hemos llegado a un lugar verdaderamente especial. Bienvenidos a Nath Head, una ciudad costera de ensueño en North Carolina. Aquí, la naturaleza y la historia se entrelazan en una sinfonía cautivadora como si fueran dos amantes inseparables. En esta tierra mágica descubriremos el increíble Memorial Nacional a los hermanos Wright, un lugar donde el sueño de volar cobró vida por primera vez. Su hazaña revolucionaria cambió el curso de la historia humana para siempre. Es aquí donde los sueños despegan y la imaginación vuela libre. Y si están listos para sentir la adrenalina, pues déjenme decirles que Nath Head es el hogar de la duna más alta de toda la costa oriental de Estados Unidos. Imaginen la majestuosidad de esas olas deslizándose delicadamente mientras el viento murmura secretos antiguos. Cada grano de arena es un testigo silencioso de historias fascinantes, moldeadas a lo largo de los siglos. Prepárense para vivir momentos inolvidables y descubrir un lugar que encanta los sentidos y libera el espíritu aventurero. Así que acompáñenos y hagamos que este viaje sea legendario. Miren amigos, ya hemos recorrido 3 horas y 20 minutos. Hemos pasado unos pueblos bastante pintorescos y lo mejor es el puente que acabamos de pasar, que es bastante largo. Y como me estaba diciendo Aquiles, yo creo que es el puente que hemos pasado más largo, ¿verdad? Sí, es el más largo que hasta ahorita hemos recorrido de todos los viajes que hemos pegado en Estados Unidos. Ahí hemos pasado bastante altos, pero este sí es más largo. Y lo más espectacular es que pasa casi que ras con el agua y te sorprende ver las olas tan cerca. Y wow, la verdad que impresiona. Y que esté en Carolina del Norte, mucho más, nos encanta todavía, mucho más. Como pueden ver, vamos a entrar ahora al segundo puente. Mírenlo aquí en el mapa, ¿verdad? El GPS de la camioneta. Y ahora mírenlo, la realidad de lo largo de este puente. Y hay una parte súper alta que se ve espectacular. Y aunque hoy está un poquito nublado, la verdad es que definitivamente las tomas son bellas, bellas. Vamos a rodar un poquito por aquí para que vean cómo se ve. Ahora, una cosa que hay que recordar es que Carolina del Norte tiene una zona de islas barreras, como se llaman los Audubon, y obviamente por eso tiene tanta cantidad de puentes. Ya hemos pasado este segundo puente, que ahorita estamos como en la zona más alta y se ve impresionantemente todo el mar. Bien amigos, vamos a pasar el tercer puente en este recorrido, en este viaje. Y miren, por supuesto, nuestros compañeros de ruta, unos en un RV. Como saben, nos encantan las RV, así que para los amantes de las RV, aquí va un pasajero, un conductor con nosotros. ¡Wow! Miren cómo está de alto y literalmente, como dice aquí, está nublado. Si ustedes observan hacia allá, hacia el fondo, no es que la cámara está mal, no es que están viendo borroso, no, es que las nubes están bastante fuertes para acá. Bien amigos, ya estamos oficialmente en el Nath Head, que es la isla exacta donde están los dos lugares espectaculares que vamos a visitar y recorrer hoy. Como típico de todas las islas de North Carolina, obviamente las casas son con la parte de abajo, con toda la parte de estacionamiento, porque obviamente es de manera preventiva. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es que, por ejemplo, aquí estamos pasando ahora un mall. Eso quiere decir que donde comprar no necesitas ir hasta Raleigh, o sea, o salir a otra ciudad para tener que hacer tus compras de última moda. Y la otra cosa es que si tú quieres venir a pasar el fin de semana, vas a encontrar resort, vas a encontrar casitas donde alquilar. Así que hay muchas opciones por si quieres venir a pasar un fin de semana en esta isla.
Bien, y ya estamos viendo una de las maravillas que vamos a ver en esta isla, y como ven hacia allá, hacia el final, es las dunas o las montañas de arena que tenemos aquí en North Carolina, y es uno de los sitios que vamos a visitar hoy, y esta parte se ve espectacular. Ahora, una cosa que nos llama muchísimo la atención es que en estos pueblos costeros, no solamente aquí en North Carolina, sino en todas las ciudades costeras que hemos visitado, es que la mayoría de las edificaciones, bien sea restaurantes, tiendas, inclusive las casas, son muy coloridas, y eso creo que le da el toque tropical. ¿Tú qué opinas? Yo creo que está bien, o sea que sí tienes razón. Eso es para llamar más la atención, para que sientas como que el lugar es más fresco, como que es más divertido. Y la verdad que sí, que las zonas costeras de North Carolina y Sur Carolina específicamente son muy coloridas y son muy divertidas a la hora de salir con la familia y viajar. Ahora, tú, si has viajado o has visitado alguna zona costera como esa, déjanos acá abajito tu comentario si piensas que esos colores le da como el toque tropical a las zonas costeras. Morning. Hi. Do you have to have a national park pass? Um, Do you have to have a national park pass? no, we don't have it. It's our first time. That's our first time here. Mira, amigos, y ya nos encontramos aquí en el primer punto que vamos a visitar en la isla Nat Gea, y se trata del Museo de los Hermanos Wright, que son los hermanos, o fueron los hermanos, que hicieron un cambio en la historia de la aviación, porque resulta que ellos hicieron su primer viaje, o fueron los primeros en hacer un viaje en avión. De hecho, aquí en North Carolina, una de las placas conmemorativas a eso es una placa que puedes tú tener en tu carro, y va a decir los primeros en volar. ¿Por qué? Porque aquí en North Carolina, específicamente en este lugar, fue donde todo cambió acerca de la aviación, y hoy con nosotros ustedes van a recorrer por todo ese lugar donde la historia tuvo un cambio maravilloso. Ahora, si te preguntas cuánto vas a pagar por venir a visitar este maravilloso museo, resulta que es $10 los adultos, y si son menores de 16 años, pues es totalmente gratis. En nuestro caso pagamos solamente 20, así que la verdad es que es bastante económico venir a visitar este lugar tan histórico de la parte de la aviación. Bien, amigos, y lo primero que ves apenas entras es el Visitor Center. Disculpe que tengo en la mano la GoPro porque a veces tenemos que hacer otras tomas, pero acá está el estacionamiento. Directamente entrada también vas a conseguir el estacionamiento. Es bastante amplio, bastante grande. También están los baños, así que cuando vengas y tu viaje sea muy largo, también están los baños tanto para hombres como para mujeres, y la verdad es que están suficientemente limpios. El Visitor Center también te van a dar como que indicaciones, parte de la historia. Inclusive acabamos de ver que acaba de salir un grupo de niños que vinieron de la escuela. La verdad está espectacular, es bastante amplio, y hoy, a pesar de que está medio nublado, no es lluvia lo que está cayendo, es como una bruma. Me imagino que los hermanos Wright también tuvieron que pasar por esto en su momento mientras intentaban hacer volar ese aparato. Y por allí a lo lejos está el monumento, que para allá lo vamos a llevar en este momento. Bien, amigos, otro dato es que se permiten mascotas, así que cuando vengan para acá no van a tener ningún problema si traen su mascotica a pasear aquí y disfrutar de este enorme campo. Obviamente hay suficiente terreno, y por allá están otros perros, mira, mucho más grandes. Bien, amigos, para los que nunca habían visto el rostro de los hermanos Wright, aquí está una piedra que tiene sus rostros, obviamente las fechas en que hicieron los primeros intentos y hasta que hicieron el último vuelo más largo, mira, que fue en 1911, y aquí está su dedicatoria, una placa, y está en todo el frente del museo de la entrada, mira, está. Y lo que estoy viendo allá adentro, para que ya me voy a acercar para que ustedes lo vean, está el avión original, así que vamos para allá para que lo vean. Pero si apenas entras al Visitor Center y te consigues con el aeroplano original de los hermanos Wright, miren, está impecable. Obviamente lo restauraron y quedó espectacular como sus primeros días. También tiene el motor original, además es una pequeña toma cercana. Y sí, el motor está literalmente como se diseñó, claro, está restaurado, más bonito, más detallado. Y el Visitor Center está bien preparado, miren. Cubierto con todo, aire acondicionado, tiene pantallas allá para mostrar como parte de la historia. Está muy bien, amigos, así que pueden venir tranquilamente a disfrutar de un día aquí espectacular. Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de naturaleza y de dunas para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido y este tipo de aventuras, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Además, es totalmente gratis, así que recuerda que debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como esta. Bien, amigos, lo que estuve investigando hasta ahorita es que los hermanos Wright inventaron su propio motor. Mira, literalmente es un motor como de esos de motocicleta, 4 válvulas, apenas 4 pistones, un sistema de inyección muy distinto, y era encendido a mano, ¿ok? Era como con poleas, obviamente por la época era así. Mira, aquí lo pueden ver como más detallado.
y así se ve más cerca como lo tienen allá originalmente. ¿Cómo lo maniobran? Parece que era con cuerdas, o sea, para poder mover estas poleas de acá y las poleas delanteras. La verdad que esas personas, para la época, lograr esa tremenda hazaña fue increíble. Bien, amigos, la verdad es que North Carolina no deja de sorprenderme. El hecho de que en este estado se haya marcado tanto a la historia, tanto del país como del mundo, es sencillamente increíble. El hecho de estar en este lugar tan memorable y que marcó un hito en la historia de la aviación, para mí es verdaderamente memorable. Así que si tienen la oportunidad de venir a este lugar y darse una oportunidad de visitarlo, vengan, no se van a arrepentir. Acabo de darme cuenta cómo lo maniobran. Esta palanquita que están viendo aquí de madera era para el sistema de poleas para moverlo hacia arriba o hacia abajo. Era increíble la forma en que lo maniobraron. Y otra cosa que también van a poder apreciar cuando estén aquí es las hélices originales. Miren, las veces que fallaron y esta hélice se partió en uno de esos intentos y quedó aquí conmemorativa para que el museo lo pudiera conservar y enseñárselo a ustedes cuánto fue el esfuerzo de estos hermanos. Bien, amigos, y es que aquí podemos mostrarles ya unos datos importantes de ese momento memorable donde los hermanos Wright hicieron historia. Y es que ellos dicen que en el medio de la arena, el viento y la soledad, lejos de las personas, en el año 1900 fue donde lograron hacer esa hazaña en ser en primeros en volar. Aquí hay un recorrido donde te va a mostrar como los 4 puntos poderosos en el momento de donde ellos, los hermanos, pudieron hacer su hazaña. Y es que dicen que en el primer punto que ven allá, la piedra grandota sería el punto de partida. Luego, el número 1 fue su primera hazaña y ellos lograron volar 12 segundos a 120 pies de altura. Luego, el número 2, donde están aquellos 2 niños que están allá, fue a 12 segundos también, pero esta vez a 175 pies de altura. El tercer punto, que fue exactamente a 15 segundos, pero lograron 12 pies de altura hasta lograr su hazaña memorable. Hasta allá, hasta el infinito, está la estación número 4, que fue 59 segundos y lograron 852 pies de altura en ese avión espectacular que ustedes lograron ver en la parte de adentro del museo. Así que definitivamente es un lugar que ustedes, si vienen aquí a North Carolina, deben visitar. Bien, amigos, estamos en uno de los puntos más históricos y es que resulta que estas 2 cabañitas o establos literalmente fueron el hogar de los hermanos Wright. De hecho, a pesar de las dificultades, ellos vivieron, construyeron su avión, estuvieron aquí literalmente durante 3 años conviviendo y logrando esa gran hazaña de volar. A pesar de las dificultades, tuvieron que, a pesar de los vientos, porque recuerden que estamos aquí literalmente en una isla, fue devastada varias veces. De hecho, aquí te sale como parte de la historia. Se les dañó mucho, ellos se la reconstruyeron y luego hicieron este grandote que está aquí al lado izquierdo, donde fue que lograron ensamblar todas las partes del avión que ustedes lograron ver allá en el museo y hacer el histórico recorrido de la historia. Y cuando lleguen acá, donde están frente a las cabañas, van a conseguir esta imagen que está acá, que es solamente de uno de los hermanos Orwell, pero también está Amelia Earhart, la primera mujer que pudo volar el Océano Atlántico. Y ella vino a poner la primera piedra conmemorativa de todo este parque que están viendo acá. Inclusive allá está el monumento y para allá vamos ahorita, pero la verdad es que este lugar solo respira historia donde tú quieras que te pongas. Acá vamos a llegar a la piedra conmemorativa de este lugar y miren lo que dice ahí: el primer vuelo exitoso de la historia de la aviación. La verdad, y lo primero que van a ver acá es el riel de metal donde los hermanos Wright ponían el avión y lo empujaban para poder volar desde acá hasta allá abajo. Y por supuesto allá están las piedras donde dice donde fueron las primeras marcas, la primera, segunda y hasta la más atrás, la última, la número 4, fue el vuelo más exitoso. ¿Se acuerdan cuando les estaba mencionando sobre el riel de metal? Mira, aquí está, para que la imagen, que es muy representativa y creo que es una fotografía fiel de esos días. Mira, era que lo montaban en ese riel, lo empujaban desde acá hasta que lograra la meta. Obviamente, en esos tiempos esto era pura arena, ahora vemos grama. Así que las condiciones eran distintas, pero igual fue una gran hazaña. Bien, amigos, ahora vamos a subir hasta ese monumento que está allá en la cima. Y es que resulta que anteriormente, antes de poner ese monumento, era una duna completamente de arena. Ahora tú puedes hacer el recorrido, que es el que vamos a hacer a continuación.
estamos en el monumento que le hace conmemoración a la conquista del aire de parte de los hermanos Wright, así que deben subir. Es un poquito cansado, si está un poco nublado como hoy, van a ver un poco de bruma alrededor, sin embargo, la vista vale mucho la pena. Inclusive nos acabamos de dar cuenta que hay un avión o un estereotipo de avión por aquel lado que vamos a ir a visitar para que ustedes puedan tener en contexto el tamaño real, porque en este sí te puedes inclusive montar y sentar y tener en contexto exactamente cómo fueron los movimientos que hicieron estos hermanos para poder conquistar y ganarse este monumento como conmemoración de ser los primeros en volar. Lo más importante e impresionante de esto es que tiene forma de ala, obviamente por la conmemoración a que fue el vuelo de la aviación. Y lo más impresionante también son las vistas. Espero que puedan escuchar porque hay mucho viento. Miren, desde allá venimos y miren todo el parque que tiene este monumento para sí mismo. Y de acá se ven lo que ahora vamos a visitar allá, que son las dunas de acá de la isla de Hare. Otra cosa que pueden darse cuenta es que pueden pasear dentro del monumento en vehículo. Mira que está lleno de carreteras, así que no va a haber ningún problema que vayas a caminar o en vehículo. Estamos allá en el monumento y les dijimos que íbamos a bajar hasta donde está el avión prototipo para que ustedes vean el tamaño real, y por supuesto está como escenificado toda la representación de lo que ellos hicieron esos días durante 3 años para poder volar su avión. Obviamente se supone que allá, miren, como vean, allá se supone que está el camarógrafo, que fue el que hizo muchas de las tomas que ustedes han visto durante todo el recorrido, en el museo y en cada estación. Obviamente todas las personas que estuvieron apoyándolos y, por supuesto, los hermanos. Como pueden ver, uno estaba piloteando y el otro era el que ayudaba a empujar por los rieles hasta que por fin algún momento de su vida, el 17 de diciembre del 1903, lograron la gran hazaña. Miren la perspectiva exacta de cómo era. Por supuesto, este es de metal, este es como una escala exacta a consideración de cómo era. Recuerden que la que ellos hicieron fue de madera, pero esta es de metal. Pero ustedes pueden ver aquí el tamaño de lo que ellos lograron hacer y, por supuesto, miren las hélices que no se mueven porque obviamente, como les dije, es de metal, pero definitivamente hay que estar aquí para decir: estuve en el momento donde sucedió un momento histórico en la vida de los hermanos Wright. Bien, amigos, les vamos a dar tips de cómo nosotros hicimos el recorrido, porque la verdad es que las distancias son un poco largas. Sin embargo, existe una carretera que le da la vuelta a los monumentos. Nosotros comenzamos en el Visitor Center, como ya ustedes vieron. Luego subimos hasta el monumento que está allá a mis espaldas. Nos devolvimos a buscar el carro, que entonces pasamos por donde están las 4 estaciones donde los hermanos hicieron su intento de vuelo. Y luego vinimos manejando hasta aquí para que puedan conocer y ver a escala real cómo era exactamente el avión donde ellos volaron. Así que ahí les dejamos ese tips por si quieren seguir esa forma en la que nosotros lo hicimos. Ahora, si tú lo haces de manera diferente y te resulta mejor, por supuesto, nos lo dejas aquí abajito en los comentarios. Luego de este recorrido por el monumento de los hermanos Wright, ahora vamos a un lugar que es visitado anualmente por millones de personas. ¿Dónde vamos? Vamos a las únicas dunas de Carolina del Norte. Porque para que lo sepan, sí, Carolina del Norte tiene unas dunas y está aquí mismo al ladito del monumento de los hermanos Wright. Bien, amigos, ahora nos encontramos aquí en este lugar espectacular. Es el segundo lugar que vamos a visitar aquí en esta isla y se tratan de las dunas. ¿Cómo se llama este parque? Se llama Jockey Reed State Park y lo vamos a disfrutar. Hasta ahora ya nos estacionamos y aparentemente es totalmente gratis. En este lado está el centro como de visitantes donde te dan toda la información, así que si vamos a pagar algo, obviamente te lo vamos a decir más adelante, pero debes quedarte hasta el final para que puedas ver todo lo que vamos a disfrutar en este parque. Bien, amigos, estuvimos averiguando aquí en el Visitor Center y resulta que el portón cierra a las 9 de la noche. Es totalmente gratis este parque y pueden estar todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque esto cierra a las 6 de la tarde. Así que déjenme decirles que es una experiencia que deben visitar. Por supuesto, es totalmente gratis. Y la mejor parte es que si te gusta el deporte extremo y hacer algo parecido a lo que hicieron los hermanos Wright, déjame decirte que puedes estudiar o tener unas clases de este planador aquí, porque está la escuela para acá
para esta área y vamos a ver si hay alguna información acerca de eso. Bien amigos, entré para que la chica me diera la información acerca de las clases. Estoy aquí en todo el frente de la tienda y resulta que hay 3 precios. Ella me dio esta revista para que pudiera tener una opción de ver todo. Resulta que las clases para principiantes por personas cuesta $129, son alrededor de 5 vuelos, y la clase avanzada cuesta $175 por persona y son 7 vuelos. Ahora, si quieres un full packet, cuesta $198, que son hasta 10 vuelos, así que si te gusta la diversión extrema, ya sabes que puedes practicar eso aquí. Como pueden ver, por aquel lado está el estacionamiento. Este es el Visitor Center, la parte de atrás. Están unas máquinas expendedoras de bebidas, así que si no traen nada pueden comprar algo allí. Por allá está el planeador y esta es la parte de la escuela. Además puedes comprar cualquier volador y cualquier cosa. Ahora, lo que me encanta es que hay eventos por cada mes, empezando desde abril hasta noviembre. Hay eventos por cada mes del año y pueden venir a disfrutar de papagayos. Sobre todo, obviamente, recuerden que hacen muchas actividades con el viento, de vuelos, así que ya saben, si quieren alguna información acerca de eso, pueden visitar la página. Como ven ahí dice kidquad.com events. Así que ya saben si quieren venir para acá en otra temporada que no sea verano. Hoy miren, no les había comentado que hay un área de picnic, pero inclusive tiene parrillera. O sea que si tú te traes tu carnita asada, puedes hacerla aquí y disfrutar de este lugar espectacular. Así que ya saben. Y otro datito, también pueden venir con su Airbnb si tienen Airbnb y la van a poder parquear aquí al lado donde están los carros también igualmente. Y también si vienes en bicicleta, también hay para estacionar las bicicletas. Así que vamos. Bien amigos, otra cosa que pueden saber es que acá hay cargadores para carros eléctricos, ¿ves? Están especializados y está la marca EV Charger, así que ya saben que si vienen en su carrito eléctrico, tranquilamente se van a poder parquear aquí, literalmente al lado del Visitor Center. Y ahora vamos hacia las dunas, que hay una área como una especie de cabina o cabaña donde todas las personas dejan los zapatos. Miren, porque la verdad es que miren cómo voy yo, porque yo vi el ejemplo y dije, me voy a llenar los zapatos de arena y yo no quiero, así que automáticamente la gente deja los zapatos aquí y sigue por ese caminito hacia arriba. Y por acá nada de vehículos rústicos ni bicicletas, nada de eso. Y por supuesto cuando hay tormentas, obviamente la actividad toda se detiene. Mira, esta es la entradita por acá, la verdad es que estaba espectacular. Y miren ese como túnel de árboles. Ya vamos para allá para que disfruten de estas tomas espectaculares. Bien amigos, las primeras impresiones de esto es que la arena está súper fresquita, fría, no está caliente. Súper buenísimo para caminar descalzo, miren. Y para pasear, espectacular. Ya se los vamos a mostrar para que empiecen a ver cómo se ven estas dunas. Como se dan cuenta, el área cierra a las 8:45 y queda todo el parque cerrado. Así que pendiente cuando estén aquí, porque en verano obviamente parece que fuera de día, pero no lo es. También hay un deck que te puedes venir de la parte desde el Visitor Center y llegas hasta ahí, dejas tu zapatico y bajas por toda esta área hasta allá. Y la verdad es que pues, hay muchos caminos. Para que les voy a mostrar uno, miren. Déjenme ver si lo puedo llegar. Como las dunas son tan inmensas, miren todos los caminos que hay. Allí hasta la punta empieza la parte alta de las dunas y donde la gente se lanza, inclusive a hacer como snowboarding o algo así, que si no saben el nombre me lo dejan por aquí. La impresión es que es súper divertido venir aquí hasta la arena. Es bastante grande las dunas de acá de North Carolina. La arena es fresquita, si te gusta esfoliarte los pies, aquí está. Esfoliate los pies. Miren, descalzo, miren chicos. Descalzo, allá vienen las muchachas allá atrás y por allá va Sofía con la luna caminando durísimo, porque lo que nos espera son la parte más alta de las dunas. La verdad que ya estamos emocionadísimos solamente con verla. Queremos llegar hasta allá y disfrutar de esas enormes arenas y las vistas que hay allá arriba. Bien amigos, está saliendo el sol y miren qué espectáculo de colores se ve ahí. La verdad que está hermoso. Esto no me deja de impresionar la calidad de colores que se ve en esta arena. Y miren, una chica está jugando allá como esquí o qué está haciendo, así como el boarding. O sea que si te pueden traer sus tablitas de nieve, aquí lo van a poder disfrutar lanzándose por esas arenas. Bien chicos, cosa que le van a pasar cuando estén aquí es que el viento arrastra mucho la arena. Miren las dunas que he creado aquí chiquitas, pero también te la pega de la cara, de los ojos, de la boca. Pero la verdad que es súper divertido. Miren esa montaña que vamos a subir ahorita. Mira de donde venimos, por ahí. La verdad es que está espectacular este lugar. Altamente recomendado si quieren venir a buscar un sitio distinto en Carolina del Norte, y este sería la mejor opción. Por algo es uno de los sitios más visitados en Carolina del Norte ahorita, aquí cerca de la playa. Casi más de 1 millón de personas vienen anualmente solamente a estas arenas. Imagínense ustedes esa aventura. Ahora imaginen esta película.
Día 5. Aún no hay gente, no vemos nada. Pura arena. Estamos a punto de perder ya la esperanza. Así que la gente está sufriendo. Mira cómo sufre esa gente. Vamos a seguir, a ver si conseguimos civilización. Por ahí, no sé. No es eso que usted también de atrás de mí. No, eso es un espejismo. Así que sigamos. Bien, chicos, y la verdad es que a pesar de que el día está nublado, prefiero que sea así. Me voy esforzando porque estoy, mira, arrastrando los pies. Es que imagínense este solazo con esta arena caliente tratando de subir estas dunas. Sería algo casi que insoportable, pero con la nubosidad que hay ahorita y la frescura, creo que la mejor opción. Nos ha salido buenísimo venir con un día lleno de como nubosidad, que es como neblina. ¡Wow! Ya voy a voltear la cámara para que vean esto, chicos. Miren esa belleza. Oh my God. ¡Wow! Increíble. Look. Amigos, las impresiones es que es impresionante, valga la redundancia. Esto es espectacular, aunque está un poco nublado y lo vamos a repetir porque es así. La verdad es que tener esta vista espectacular del océano a un lado, de toda esta cantidad de arena, estas dunas impresionantes aquí en Carolina del Norte. Y se me quedé sin aire. Miren a esta chiquita que está disfrutando el camino, la visita a las arenas. Miren la sinvergüenzura de estas niñas, que como la perrita tiene mucha arena y no sé cuánto, se la metió entre la chaqueta para poder protegerla. Y la verdad es que no es que molesta la arena, pero obviamente es una perrita y como está en la parte de abajo, la cantidad de arena que suelta, porque tú la puedes sentir en tus pies, pues obviamente te va a molestar. Así que si vienen con sus mascotas, recuerden traerle agua. Nosotros le traemos agua y toda su comida, pero deben estar pendientes, sobre todo si traen niños pequeños, porque una de las cosas que lamentablemente hay que decirlas, pero una de las cosas que sucedió aquí a principio de año es que alguien hizo un hueco y lamentablemente una persona murió porque se metió hasta lo más profundo y aunque trataron de rescatarla no pudieron. Así que tengan mucho cuidado y cuando vengan a este lugar, por favor, no hagan huecos. Ahora vamos a subir esta duna enorme que está aquí para ver qué hay del otro lado y descubrir con ustedes qué hay de nuevo en estas dunas. Porque miren cómo viene Romary bajando una y ya yo estoy casi en la mitad con Luna y Mariana y Sofía ya va a empezar a subir esa. Vamos a ver qué hay del otro lado para ver si vale la pena tomarse unas fotografías ahí espectaculares. Ay, también Bien, chicos, una de las cosas más impresionantes que vas a ver aquí son las sombras corriendo por encima de la arena. La verdad es espectacular y impresionante. Y por eso es que cuando vimos los reviews y vimos la gente que decía que venían millones de personas aquí, la verdad es que esto es espectacular. Vale muchísimo la pena venir y ver un ambiente tan distinto en un lugar tan verde como North Carolina, de verdad. Es que es impresionante, como dice Romary, que esto esté acá es lo más impresionante de todo esto. Bien, chicos, impresionante de estas dunas es lo raro que es la sensación de tener un poquito de la arena caliente arriba, pero cuando hundes el pie, se te entierra el pie, es fría, es como que estuviera húmedo debajo. Especialmente en la parte de arriba, como dicen, en las puntas de las dunas, es donde se siente más el cambio de temperatura apenas vas caminando. Obviamente no andamos descalzos, miren, porque es la mejor forma de andar por aquí. Y aparte, como ya lo mencioné anteriormente, mira, esfolearse los pies, ¿vale? Porque si usted tiene unos callos por ahí escondidos, este es el mejor momento. Ay, no, se siente muy divino. Muy rico, Romary dice que se siente divino. hacer ejercicio en mi pie, pues aquí le estoy dando. Sí, recuerden que Romary se está recuperando del pie después de la quemadura y necesitaba ejercicio. Bueno, qué mejor que este, porque miren detrás de nosotros de dónde venimos, amigos. Le dimos toda la vuelta a las dunas y aquí estamos subiendo otra más. La verdad es que es un buen ejercicio y un lugar espectacular para venir a visitar aquí en Carolina del Norte. Así que ya saben, chicos, por acá les vamos a dar la dirección en la descripción y vengan a disfrutar de Carolina del Norte en las vacaciones, porque ahora es que se vienen más aventuras de parte de la familia. Bien, chicos, como también aquellas familias allá, ¿no? Obviamente están haciendo huecos, pero primero que dijimos que no hicieran hueco porque la tragedia que pasó el año pasado fue porque alguien dejó un hueco, un niño se enterró, la arena lo cubrió y no pudieron sacarlo a tiempo porque no se dio cuenta que había un hueco ahí. La arena se removió debajo, estaba muy blanda y obviamente los rescatistas no llegaron a tiempo y se ahogó debajo de la arena. Así que cuando vengan acá, no hagan eso, no hagan huecos en la arena, ni para huecos los niños. Señores, punto número 2, cuando vengan para acá recuerden la ruta o pongan GPS porque nos perdimos. Estamos buscando el retorno. Obviamente la camioneta tiene GPS, así que vamos a usar la camioneta para regresar. Pero bastante emocionante, miren. La gente es fácil de perderse, mira cuando salimos, por aquí hay otro camino. Hay muchísimos caminos, así que presten atención. Y después de media hora buscando el camino,
Por fin la conseguimos, estamos perdidos. Y me dice Román, tráigase la chela en las manos, porque yo vengo aquí haciendo como los gatitos, porque hay mucha piñita y yo ando descalzo. Así que amigos, traten de recordar exactamente por dónde se metieron, por dónde se volvieron por la duna, porque es bastante fácil perderse. Así que aquí ya vamos a salir a un lugar, espero que sea el estacionamiento, que creo que sí, y la aventura quedaría hasta ahí. Chicos, si estábamos tan perdidos que mira por dónde salimos, y se supone que nosotros empezamos la ruta por allá, por aquel lado, y le dimos la vuelta completa y salimos por aquel lado. O sea, ni idea por dónde salimos, pero fue divertido. Nos perdimos, pero no tanto, ¿no? No era tampoco de llorar y por eso, no, pero fue divertido. Amigos, lo que se nos pasó decirles fue que cerca de la entrada, ya para entrar a la duna, mira, hay lavadoras de pies, ¿okay? Hay como especie de mini duchita para los pies. Mira, Román se está bañando ahí, lavando los piecitos. Y al mismo tiempo están los baños aquí al lado, mira, espectacular. Así que ya saben, chicos, todo está bien fácil a la hora que vengan acá a disfrutar de las dunas y vengan por ahí, por ese caminito, como nosotros nos perdimos y salimos por allá. Ahora estamos acá y Román está aprovechando de lavarse los pies. Oh, y por aquí está el camino hacia el Fall Deck. ¿Te acuerdan el deck que vimos hace rato, que se lo mostramos en una toma anterior? Bueno, por ahí se va. Mira, inclusive tiene una ruta para personas minusválidas. O sea, si alguien quiere que tiene silla de rueda y necesita ir a ver las dunas, por aquí lo puede hacer. Así que, ¿qué tal, chicos? Altamente recomendado venir aquí a las dunas de North Carolina. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero les haya gustado estos dos lugares espectaculares que recorrimos hoy aquí en North Carolina, específicamente en la isla Nash Head. Así que ya saben, si les gusta todo nuestro contenido, por supuesto recuerden que deben suscribirse a nuestro canal, es totalmente gratis, y por supuesto también activar allí la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como esta. Nos vemos en la próxima.